¿Qué tal, amigos? ¿Qué? Nada es lo que parece muchas veces, ¿no? Es la grandeza del ciclismo. Afortunadamente, si todo estuviera escrito y todo lo supiéramos a priori, tendría poca trascendencia y poca emoción, ¿no? Bueno, era tanta la gente que opinaba que Vingegaard estaba fuera de concurso, que Pogačar iba a acabar entregando la cuchara antes de la cuenta, que todo estaba casi decidido. Había quien esperaba y confiaba, lógicamente, todavía en Pogačar. Afortunadamente, y digo afortunadamente no por ir con un corredor u otro, que eso es gusto de cada cual y perfectamente legítimo, el Tour sigue vivo. Creo que es la gran noticia, bueno, junto al hecho de que Pogačar haya conseguido la primera victoria, ¿no? La primera de las 3 victorias que acostumbra a conseguir. Lo ha hecho en cada una de las 3 ediciones precedentes en las que ha tomado parte en la Grande Bucle. Pero lo más importante es haber salvado una situación que, más allá de los gustos de cada cual, podía haber dejado en estado un tanto de shock al Tour de Francia, ¿no? Que Vingegaard hubiera dado otro mazazo, que efectivamente Hindley no hubiera respondido, porque tampoco era ese líder súper sólido, y que el Tour de Francia, no sentenciado, porque hubiera sido un disparate, pero imaginaos, ¿no? A un Vingegaard con 3 o 4 minutos de ventaja sobre Pogačar en la clasificación general. Entonces, más allá de los gustos, insisto, de cada cual, habríamos pensado que esto ya perdía bastante parte del interés que a priori tenía. Porque es una carrera, a ver, ocurre siempre, cuando hay dos favoritos tan grandes, es muy difícil que haya un tercero en discordia, es muy complicado. Porque además corren todos y hoy se ha visto ya las primeras de cambio pensando en el tercer puesto porque saben todos que están lejos de los dos grandes favoritos. Y una cosa es que falle uno, pero ya que fallen los dos, alguien me recordará, cuidado, que cuando ganó Nibali también Froome y Contador se cayeron, etcétera. Ocurrir puede ocurrir, en la vida puede ocurrir todo, pero el estado de ánimo nos lo imponen las circunstancias, digamos, más o menos normales, ¿no? Y yo por lo menos tenía esa preocupación. ¿Para qué voy a trasladar el pensamiento de cada uno de vosotros? Yo tenía la preocupación de que Vingegaard y el Jumbo salieran al degüello, a acabar, a noquear definitivamente a Pogačar y que pudiéramos quedarnos sin Tour de Francia si es que Pogačar no iba a rendir mejor de lo que lo había hecho ayer. Era el riesgo, lo sabíamos todos o lo intuíamos y sobre todo lo pusieron en práctica los hombres del Jumbo. Alguien se preguntaba, ¿cómo puede estar Van Aert por delante tirando y el Jumbo tirando también por detrás? Es que era un planteamiento bastante elemental. Van Aert, otro etapón el suyo antológico, estaba intentando coronar en cabeza, si era con 20, como si era con 3, como si era él solo. Tiene un motoraco para hacer esas exhibiciones, una potencia descomunal, y no miró para atrás en toda la etapa. Fue dejando corredores en el ascenso a la Spain, fue dejando corredores en el ascenso al Tourmalet. Objetivo, llegar adelante. Objetivo del Jumbo, no era estar pasivo. El objetivo del Jumbo era endurecer la carrera, era ir forzando a Pogačar para ver si, llegado el Tourmalet o el Cotterets, el final de etapa, Pogačar se abría, como ocurrió ayer, y le daban un golpe de gracia a la carrera. Bueno, digamos que ese era el planteamiento, el más normal e incluso el más previsible. Lo veíamos desde el momento en que Van Aert tiraba adelante y el Jumbo tiraba detrás. Y consiguieron el objetivo. Es decir, consiguieron el objetivo de que Van Aert coronase por delante el Tourmalet y por lo tanto pudiera hacer los 30 kilómetros que llevaban desde la cumbre del Tourmalet bajando a Lutz-en-Sauveur para iniciar el ascenso a Cotterets, y que atrás, la marcha que iban imponiendo los Kelderman, los Van Barle, bueno, los que pudieron, ¿no? Porque al final tampoco pudieron demasiado hasta que aceleró Kuss y nos dejó otra vez en el escenario que todos imaginábamos en el Tourmalet, ¿no? Kuss por delante, Vingegaard por detrás, Pogačar aguantando, por un momento Hindley, en un acto valeroso y con el maillot amarillo, quiso estar con ellos, duró un suspiro, pero Pogačar aguantó. Aguantó, coronó el Tourmalet, se fue debajo, detrás de Vingegaard con Van Aert haciendo el avión, cazaron a los que quedaban por delante, etcétera, y llegó el momento de la verdad en Cotterets. Y en Cotterets, sinceramente, era difícil imaginar que Pogačar fuera a ser capaz de derrotar a Vingegaard. Pensábamos que incluso podía volver a ceder tiempo, aunque ya no en las proporciones exageradas de haber sufrido un hundimiento en el Alto del Tourmalet, ¿no? A 50 kilómetros casi de línea de meta. Y no ocurrió, porque el ciclismo no es tan previsible y porque se pueden sacar o extraer conclusiones, pero siempre con un interrogante. ¿No está Pogačar en las mejores condiciones? No.
Evidentemente que ayer no estaba. Podemos decir hoy está, pues hoy parece que está bastante mejor, pero solo ellos en su fuero interno sabrán los vatios que han movido, la situación, etcétera, porque luego hay una máxima en el ciclismo que afortunadamente nos reconcilia con la épica, ¿eh? Si esto fuera solo cuestión de vatios, con ser importantísimo, no había mucho que contar, ¿no? Pero es que de la misma manera en que las fuerzas, la potencia cuenta muchísimo, la inteligencia también. Dudo, y es una percepción particular, que hoy Pogačar le hubiera metido mano a Vingegaard si Vingegaard no da muestras de debilidad. Y me dio la sensación, es solo una sensación, sacar conclusiones como que fuéramos los más listos del patio tampoco va a ningún sitio porque mañana te desdicen, ¿no? Me dio la sensación de que Pogačar supo leer. No es que estuviera mejor o peor que Vingegaard, porque a lo mejor se había conformado, ya habría salvado de manera exitosa la jornada si hubiera llegado con Vingegaard. Al final, lo único que se sustanciaba eran 4 segundos de bonificación entre el primero y el segundo. Pero me da que supo leer el momento en el que Vingegaard se queda solo después del trabajo fantástico de Van Aert, acelera Vingegaard, se queda hasta Kwiatkowski, todos los que estaban ahí delante, Show y compañía, y Vingegaard, en lugar de torturar y destrujar a Pogačar, se para y entra Kwiatkowski. Esto debía ser en los 4 o 5 kilómetros duros finales, ¿no? Esos detalles hablan de que la inteligencia, el saber correr, también juega su factor importante, y menos mal que si todo fuera cuestión de fuerza, esto sería muy elemental y demasiado sencillo, ¿no? Yo es la lectura que he sacado. No quiero con esto ni tener razón, y cada uno da la impresión que tiene y punto, ¿no? Pero si Vingegaard tiene que forzar a Pogačar, lo hubiera forzado al máximo, y no pudo forzarlo al máximo, lo forzó 200 metros, lo justo para distanciar, vio que Pogačar seguía, y repito, otro que no sea tan campeón, que no tenga esa fuerza, que no tenga la inteligencia para correr de Pogačar, que a veces nos parecen muy impulsivos, claro que nos parecen impulsivos, pero luego hay que saber en los momentos determinados, claves, dónde hay que atacar. Y Pogačar vio que Vingegaard no iba bien, algo que no podíamos imaginar, algo que vimos, sin embargo, que sobrado no iba porque no le soltaba a Pogačar, pero la conclusión que sacas así rápida, ¿cuál es? Ah, mira, Pogačar hoy está bien. No, a lo mejor Pogačar no estaba mucho mejor que ayer, hombre, mejor estaba, evidentemente, pero quiero decir, no estaba mejor que Vingegaard. Sin embargo, Vingegaard, después de la terrible tensión que tuvo toda la etapa del ajetreo de salida del Jumbo, arrancando Van Aert en el banderazo de salida con un sprint largo y mantenido descomunal, pues vio o vería que Vingegaard no estaba tan fuerte y probó, posiblemente convencido de que Vingegaard lo iba a seguir. También es muy probable que ayer Vingegaard probase en la subida al Sudet, pues convencido de que Pogačar le podía seguir. Pero es que hay que probar. Hay que probar si Pogačar había llegado en plenitud de condiciones al Tour, y hoy tenía que probar Pogačar si Vingegaard estaba tan fino. Y lo probó y no estaba tan fino. Que Pogačar ha mejorado, sí, pero de un día a otro no se hacen milagros, ¿eh? De un día a otro se puede ir cogiendo más confianza, de un día a otro se puede estar más prevenido, de un día a otro las cosas pueden cambiar, pero uno no mejora físicamente en 24 horas de una manera extraordinaria, ¿no? Con eso quiero decir que posiblemente Pogačar todavía no esté tan fino, pero hoy Vingegaard no midió bien, o le faltaron las fuerzas al final, o se obsesionó demasiado con soltar a Pogačar, ¿no? Todo el equipo Jumbo, y era su obligación, no es ninguna crítica. Cuando el enemigo está herido, hay que ir a degüello, ¿no? Hay que ir a noquearlo definitivamente y no dejarlo revivir. Bueno, es una historia que no hace sino ponerle un argumento a un relato apasionante del Tour de Francia, porque si lo era de salida, ¿cómo lo es ahora? Se ha inflamado el Tour de Francia, se ha puesto por las nubes. O sea, estábamos haciendo cálculos, comentaba hoy en la Montonera en el resumen de Eurosport de la etapa, como al principio del Tour de Francia hacíamos cálculos, viendo sobre todo la actitud de Pogačar en las primeras etapas, de que eran dos corredores tan igualados en alta montaña, incluso y bastante igualados en la crono, que por qué no se iban a jugar el Tour de Francia a las bonificaciones. Y claro, que Pogačar estaba aprovechando esas primeras etapas, que son las que con los puertos previos daban opción, ¿no? A ganar la etapa, a sumar bonificaciones, etc. Y de repente nos encontramos que dos corredores con unas fuerzas tan igualadas a priori, cada día falla uno. Y donde tenía que fallar uno, porque al principio veíamos a Pogačar muy fuerte, falla el otro. Y hoy que veíamos a Vingegaard muy fuerte, es él el que falla. No me digáis que eso no es apasionante.
no es que necesite un estudio ni un análisis profundo. Esto es ciclismo. Esto es un organismo y un cuerpo humano que no todos los días responde igual de bien, que cada vez falla por alguna circunstancia, a veces insignificantes, pero circunstancias. Planteamientos de carrera, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que más allá de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que podamos analizar, digo, el Tour está, primero como ha comenzado, ¿no? Las dos espectaculares etapas en el País Vasco, ahora las dos etapas de Pirineos. Es que era un recorrido muy atractivo a priori, pero claro, con actores importantes, si pones un escenario fastuoso para la película, para el film, luego hay que poner actores de primera fila y un director, ¿eh? Y un director que, y un guionista, ¿verdad? Que elabore un relato día tras día que sea lo suficientemente atractivo y lo tenemos. Porque ahora tenemos 2 jornadas de descanso, pero el domingo tenemos el Puy de Dôme en el macizo central y a ver quién se atreve a apostar ahora por uno de los dos. Bueno, apostar es libre, ¿no? Y tener un favorito también. Y creer firmemente en quién va a ser superior también. Pero con los argumentos, con los fundamentos que tenemos ahora en el fiel de la balanza, no es nada fácil. No es nada fácil. Y esa es la mejor noticia que recibe el Tour de Francia. Repito, en una jornada en la que pasaron más cosas, por ejemplo, y quiero hacer especial mención, Carlos Rodríguez. Bueno, no es que lo deje al margen, es que se ha hablado tanto, es tan descomunal el rendimiento de Van Aert, es tan maravillosa la aportación que ha vuelto a hacerle hoy al equipo Jumbo, que sinceramente, con el respeto debido a todos los demás, a todas las demás estrellas, este tipo está fuera de concurso. Lo que ha hecho hoy ha sido una verdadera barbaridad, una marcianada, como se dice en el ciclismo, ¿no? Así que este está aparte, este recibirá los elogios cada día. La especial mención hay que hacerla en Carlos Rodríguez. También en Hindley, porque estuvo valiente el tío como diciendo yo voy a entrar a la pelea por ganar el Tour. Bueno, duró 2 segundos porque enseguida se abrió y luego ya corrió con inteligencia y llegó en el pelotón de los buenos y se jugaron los buenos el ascenso al Cotterets y ahí emergió la figura de Carlos Rodríguez de forma no solo esperanzadora, porque ya sabemos que es un ciclista que va a conseguir grandes cosas, sino el atrevimiento, ¿no? Para forzar la máquina, para hacer la selección del grupo principal que había venido un tanto aborregado desde el Tourmalet. De hecho, incrementó Van Aert el solo la diferencia sobre los movimientos de Ineos, el movimiento de Buchmann, compañero de Hindley y demás. 2:40. Había coronado con algo menos de 2 minutos el Tourmalet y cuando estábamos en las faldas de Cotterets, después de pasar Lille-Saint-Sauveur, ya había 2:40 de ventaja. Quiere eso decir que atrás vinieron un poquitín aborregados, pero no en el mal sentido de la palabra. Vienen allí acopladitos en el grupo, pensando todos en luchar por la tercera plaza. Y en la lucha por esa tercera plaza, que es lo que quiero reseñar, aparece Carlos Rodríguez. Al ataque valientemente, se va por delante, luego le vinieron Hindley y algún otro, pero llegó con unos segundos que le permiten auparse al quinto lugar de la clasificación general y sobre todo tratándose de un corredor de 22 años, chapó. Lo contrario que Mikel Landa, que han dado mal en los Pirineos, así de fácil y de sencillo para la enorme categoría que tiene y para rivales con los que se mide habitualmente, ¿no? Vamos a esperar y a desear, más allá de filias y de fobias, esto no tiene nada que ver con el landismo, vamos a esperar que recupere y que llegado el domingo, llegado los Alpes, nos ofrezca mejor nivel. Está 11º en la clasificación general, pero no es puesto para Mikel Landa y más allá del puesto están las sensaciones que ha emitido. Carlos Rodríguez, que ha saltado a la quinta plaza de la general, es todo lo contrario. De hecho, se ha ganado la capitanía del equipo de Ineos. Ahí estaba Castroviejo otra vez trabajando para él y ahí estuvo Egan Bernal. No está al nivel, no está al nivel que queríamos verle, un poquito más arriba, pero llegó y trabajó para Carlos Rodríguez durante un momento, después de hacer un esfuerzo porque se había descolgado subiendo el Tourmalet, como se descolgó también Mikel Landa, ¿no? Carlos Rodríguez ya líder del equipo de Ineos, muchas peloteras siempre con esta historia, ¿no? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el líder? Bueno, pues la carrera pone la mayoría de las veces, ¿no? Al líder, la mayoría de las veces. Y en este caso concreto, Carlos Rodríguez era el más fuerte, era el mejor, y a Egan Bernal no se le han caído los anillos por tener que echar un cable y trabajar en un momento determinado. Y hay que aplaudirlo porque vino a enlazar sabiendo que le iba a tocar trabajar, ¿no? Eso siempre es plausible en todos los corredores, pero en general en las grandes estrellas, ¿no? Que pueden escurrir el bulto y decir, vale, si me he quedado, voy a tratar de hacer el mejor puesto posible. A Egan Bernal no le vale el puesto para nada. Egan Bernal tiene que intentar volver a ser el corredor que era o llegar
a sentir mejores sensaciones de las que ha sentido, ¿no? Ese día a lo mejor se podrá plantear otras cosas. De momento, lo que tiene que hacer es lo que la carrera le obliga en un momento determinado. Le da igual a Bernal terminar el 12º, terminar el 34º. O está arriba, cerca de los buenos, no de Pogačar y de Vingegaard, con los buenos, o tanto da, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, vamos a dar tiempo, que repito lo que decía un poco al principio. Nada es lo que parece, esto no es como empieza, aquí cada día recibes una lección y lecciones a lecciones se va aprendiendo. Yo llevo 50 años o más en esto y cada día sigo recibiendo lecciones de manera permanente y creo que cualquier aficionado que se precie como tal también. Y esa es la grandeza, repito, del ciclismo. Ponemos la situación que hay que hablar del Giro-Donne, pero vamos a repasar ante las clasificaciones y la etapa de mañana. Porque en las clasificaciones, obviamente, no descubro nada, Vingegaard es el nuevo líder de la carrera. En la etapa, recordamos, Pogačar llegó con 24 segundos de diferencia sobre Vingegaard, a los que hay que sumar 6 de bonificación. Johannes en tercero, 1.22. El chico ganó el Tour del Porvenir hace 2 años, a Carlos Rodríguez se lo ganó. Cuarto, Guerreiro, el portugués a 2.6, Show a 2.15, y ya a partir de ahí entró el grupo de los hombres fuertes con Hindley, Carlos Rodríguez y Simon Yates a 2.39, ellos 3 solos. Adam llegó a 3.11, a 3.12 Bardet, Powles, Pidcock, Godí, a 3.38 Kuss, y en fin, volvió a perder 3.41 Connor, Pello y Landa entraron a 3.41, y en fin, sin contar las opciones, evidentemente, para Egan Bernal, que ya se ha situado 24º a 12 minutos en la clasificación general, que ahí veis con Vingegaard, nuevo líder. 25 segundos, donde había 53, ayer quedan 25 sobre Pogačar, a 1.34 Hindley, a 3.14 Simon Yates, a 3.30 Carlos Rodríguez, a 3.40 Adam Yates, a 4.3 David Godí, a 4.43 Bardet, a 5.28 Kuss y un décimo Landa, a 5.49 con Pello, decimotercero, a 6.10. Los demás ya parecen quedar bastante lejos de cualquier otra opción, aunque buen seguro que la carrera. Anda, que no queda montaña, macizo central con el Puy-de-Dôme, los Alpes con los 3 etapones de viernes, sábado y domingo, la última etapa de los Vosgos, que es terrible, la penúltima jornada, la crono de 22 kilómetros. Claro, han ocurrido tantas cosas en apenas 6 días que llevamos de competición, que da la sensación de que nos hemos merendado más de medio Tour de Francia. No. Ni medio Tour de Francia, ni Ecuador, ni nada por el estilo. Nos queda tela. Es verdad que aparentemente también nos queda un pequeño respiro. Mañana llegamos a Bordeaux, Burdeos, en castellano, tierra de buenos vinos donde los haya. Y al día siguiente llegamos a Limoges, a la tierra de la porcelana, la tierra de Raymond Pulidor. Bueno, la etapa de mañana, ya lo veis ahí, es un recorrido, en fin, teóricamente por la orografía, destinado a que los sprinters controlen la carrera. Claro que va a haber mucha gente que intente y se meta en fuga y habrá una pelea denodada desde el principio y será la parte más bonita de la etapa. Luego será un ten con ten de aquellos corredores que tuvieron que apretar un poquito el culo para no llegar fuera de control, con Jacobsen todavía herido, con Cavendish y compañía, pero ellos serán los grandes protagonistas al final de la etapa. Todas las llegadas masivas, si es que se producen y no alcanza la meta alguna fuga, tienen el atractivo de ver un gran sprint. Este año, ya lo he dicho en alguna ocasión y no quiero repetirme demasiado, hay un aliciente y un morbo especial en ver si Mark Cavendish, a quien se vio bien en las 2 llegadas anteriores ganadas por Philipsen, es capaz de conseguir esa 35ª victoria para deshacer el empate que mantiene con Eddy Merckx. Y dicho lo cual, el Giro-Donne, que camina, ahí sí que se van despejando las incógnitas. Hay una mujer que domina, Annemiek van Vleuten, que da la sensación de que ya tiene el Giro en sus manos y que difícilmente se la va a escapar. Laura Álvarez, cuéntanos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a todos. Efectivamente, Annemiek van Vleuten va camino de esta cuarta general del Giro-Donne con paso muy firme, consiguiendo su tercera victoria parcial en este Giro. Ya ganó el domingo, ha ganado ayer, ha ganado hoy. Así que el botín de victorias y de triunfos que se va a llevar de esta ronda italiana es muy, muy amplio para el Movistar Team. Vamos a hablar un poco de cómo hemos cogido esta retransmisión, porque después del primer paso de segunda categoría del día, donde ha puntuado, por cierto, Fem Van Empel en primera posición, nos íbamos hacia Il Vigneto, que era la segunda ascensión. En ese punto sí que había una escapada, que era la corredora del Israel Premier Tech,
Pirrone, pero no fue suficiente porque la escapada ni fue consentida, no fue muchísimo, no fue muy larga, la verdad, estuvo un poco al frente del pelotón en solitario, no la dejaron hacer y enseguida, en cuanto entrábamos en las rampas de Il Viñeto, el pelotón de favoritas se le echaba encima. Un pelotón que además estaba bastante reducido, con apenas 30 ciclistas. Y bueno, destacar sobre todo que en el primer paso había puntuado Femman Empel, en este segundo también. La corredora del Jumbo-Visma está intentando lucirse en este Giro de Italia, lo está haciendo muy bien, está en la posición número 11 ahora mismo, defendiendo muy bien los colores de su equipo. Y bueno, nosotros le habíamos echado el ojo, sobre todo para ver cómo se defendía ante su primera gran vuelta y sobre todo teniendo en cuenta que no ha competido demasiado en la ruta de esta temporada. Esplendorosa ciclista del ciclocross, ha dominado la temporada de invierno, seguramente lo hará muchos años más, pero es cierto que nosotros le hemos puesto ya el ojo encima para las grandes vueltas. No sabemos si va a estar en el Tour, viendo su rendimiento aquí es probable, pero bueno, ahora le quedan 2 jornadas para trabajar para Marianne Vos. De todas maneras, pasábamos esa primera esa primera subida del Il Viñeto y nos íbamos hacia la segunda. Ahí sí que se produjeron movimientos interesantes, sobre todo por parte del equipo de CM, que puso de nuevo Juliette Labou a sus compañeras a trabajar, también a su rival, Niamh Fischer-Black, la hemos visto de nuevo muy activa. Gaia Realini también ha puesto a sus compañeras, tanto Lizzie Deignan como Lauretta Hansson, a trabajar en muchas ocasiones durante largos kilómetros porque esperábamos un movimiento por parte de la líder de las jóvenes. No ha sido tan brusco, no lo hemos visto tan claro, sí que es cierto que se ha dejado ver en la parte final, pero un poco llevada por la situación de carrera. La verdad es que Gaia Realini nos está sorprendiendo, sí es cierto que ella quizás necesita montañas mucho más exigentes que lo que nos estamos encontrando en este Giro, pero la sensación de poner ya a su equipo nos daba un poco esa perspectiva de querer verla moverse o de que tenía piernas para intentarlo. Donde sí hemos visto moverse a Mavi García ha sido en la penúltima subida del día. Lo ha intentado la campeona de España, era una de esas corredoras que tenía que hacerlo, que estaba obligada a moverse para conseguir mejorar su posición en la general, ya que las corredoras que tenía por delante obviamente estaban relativamente cerca, todavía había esa oportunidad y no llegó a buen puerto. En ese momento nos extrañó bastante que Annemiek van Vleuten se quedase bastante reservada en el grupo, no salió a ese movimiento, dejó un poco la tostada a las corredoras que tenían que defender ese ataque, que eran Niamh, Gaia Realini, Juliette Labou, y sin embargo abrió un pequeño hueco, no era demasiado, estuvo rondando el medio minuto en algunos puntos, pero no fue suficiente porque Annemiek minutos más tarde sí que quiso moverse y fue cuando se llevó con ella a Gaia Realini y a Juliette Labous. Fueron las 2 únicas ciclistas que consiguieron salir al movimiento de la de Movistar Team, que no tuvo nada más que hacer que alcanzar a Mavi, la que no pudo unirse tampoco a ese trío que marchaba en cabeza de carrera, llegar arriba y ya dejar todo el trabajo que quedaba por delante hasta subir al santuario de Madonna de la Guardia a las ciclistas de Lidl Trek y de DSM. Ella tomó esa posición de saber que su liderato estaba más que seguro, que su posible victoria de etapa también, y por tanto les dijo, no os voy a dar el relevo porque estoy en la mejor posición posible. Es una situación muy inteligente por parte de Annemiek, que por cierto ha puesto a todo el equipo a arroparla durante casi toda la jornada y lo han hecho realmente bien. Tanto Sara Martín, Flor Jemakai, todas las corredoras del Movistar Team han arropado muy bien a Annemiek en esta 7ª jornada. Importante este detalle porque la primera etapa nos dio la sensación como que no había tenido que desgastar el equipo, que fue una realidad. La primera jornada le llegó un poco por el devenir de la carrera y defenderse de los ataques de sus rivales, pero durante el resto del Giro hemos visto un Movistar muchísimo más compacto, muchísimo más preocupado por su líder, unido, sobre todo Jan Lippert se ha dejado ver muy bien en estos 2 últimos días. Y bueno, es de alabar también el ver un equipo más unido alrededor de su líder. Y decía que llegábamos a esta subida de Madonna de la Guardia y bueno, dejó hacer durante unos kilómetros y en cuanto vio su momento, atacó, se fue en solitario. La renta que abrió tampoco fue demasiado grande, unos 15-20 segundos, con Gaia Realini y Juliette Labou, y fue suficiente para hacerse con su victoria número 102, superar a Fabiana Luperini, que ayer lo comentábamos que la igualaba, hoy ya la ha superado, 16 victorias para ella en el Giro Donne, y por tanto es alargar su leyenda, su legado, el que nos deja en este Giro, que termina la carrera de Annemiek y termina también con la organización de Starlight, ¿no? Y creo que es una buena y bonita manera de defender un poco los intereses de la carrera que además Annemiek admite siempre que es una de sus preferidas en el calendario, correr en Italia y correr el Giro.
Así que si no hay sorpresas en los próximos días, Annemiek se podría hacer el domingo ya con su cuarta general, llevándose 3 victorias de etapa, llevándose también la clasificación de la montaña con una ventaja pasmosa, con una Climalia Ciclamino que también va a ser para ella. Así que tampoco podían pedir mucho más desde Movistar Team para esta carrera. Por detrás llegaba Juliet Labou, que tuvo un impulso más para acelerar y dejar un poquito atrás a Gaia Realini, tercera en meta la del Lidl Trek. Y bueno, luego fueron llegando de una en una las ciclistas que por mencionar nombres, ¿no?, que también hemos visto muy activos, Silvia Pérsico, que lo está intentando en muchas ocasiones para abajo, la del UAE. Bueno, ella y Erika Mañali están intentando ahí defender los intereses de este equipo para tener ese buen puesto en la clasificación general. Ha sufrido Anne Santesteban, que ha caído hasta la 10ª plaza de la clasificación. Bueno, por ejemplo, Cecilie Truludwig le hemos visto un poquito más de piernas de escaladora. Tiene que tener ese buen puesto para Francis de Gilles. Lo hemos comentado durante la retransmisión y es que el equipo francés no se puede permitir no tener una corredora por lo menos en el top 10 de la clasificación. Evita Music también se movió, Victory Gilman por parte de France de Gilles. Hubo un momento ahí a inicios de la retransmisión que se empezaron a mover un poquito las cosas por parte del equipo francés. Así que bueno, hemos visto un poco las caras de todas, pero al final las piernas ya están justas, ¿no? Llevamos 7 días de competición, 6 en el caso de las que no participaron en ese prólogo inicial, pero sí es cierto que está siendo una carrera animada, que aunque Annemiek esté dominando un poco parecido a lo que hizo el año pasado, es cierto que todos los días estamos viendo espectáculo, todos los días estamos viendo rostros nuevos. La más damnificada en el día de hoy, por cierto, es Veronica Ewers, que ha caído hasta la 4ª plaza, era segunda en la salida de hoy y sin embargo ha cedido 2 minutos en meta y por tanto pierde ese lugar de privilegio. Vamos a ver si aguanta la americana, porque aún así está 4ª en el Giro. Es un buen resultado para ella. Es cierto que estamos viendo muchas subidas y bajadas, pero es que esto es lo que tiene el Giro. Un día tienes las piernas pletóricas y otro te toca sufrir. Ahora que nos quedan 2 etapas por delante, aparentemente para las sprinters tenemos puestos de tercera categoría que, según hemos visto, hay velocistas que pueden pasar bastante bien. ¿Quién pueden ser los nombres a seguir para estas etapas que nos quedan? Yo tengo 2 principalmente, que son Chiara Consoni y Marianne Vos, porque se ha ido también de la carrera Lorena Vives, que es una de las noticias del día porque ha decidido centrarse ya definitivamente en el Tour. Y bueno, el resto de corredoras, Elena Cecchini también ha abandonado la carrera por parte de Segurts. Quizás con la salida de estas 2 ciclistas, Bárbara Wariski tenga la oportunidad de lucirse en estas 2 llegadas que nos quedan. Es una corredora capaz de pasar ese tipo de montañas. Quizás con Sony sea la que más sufra en ese sentido, pero no debería haber tanto problema. Quiero decir, deberían llegar grupos reducidos o, ¿por qué no, una llegada masiva? Depende un poco también de las de la general, porque las diferencias están abiertas con Annemiek, pero entre los 9 siguientes puestos está todo bastante cercano en algunos tramos de los puestos, con lo cual la que intente rascar un puesto más en la general quizás ve terreno todavía para hacerlo, es probable, ¿eh? No es algo que podamos descartar rotundamente. Así que nos quedan todavía 2 días, mañana jornada de descanso, recordamos, el viernes nos lo tomamos libre y el sábado y el domingo tenemos ya las 2 últimas jornadas para ver y para disfrutar sobre todo de lo que nos está brindando el ciclismo femenino, como siempre en Eurosport y sobre todo bueno, engrandecer aún más, si es que no lo hace ella cada vez que se sube a la bicicleta, la figura de Annemiek van Vleuten, porque sí es cierto que las opiniones están polarizadas en cuanto a los dominios, los amas o los odias, y en el caso de Annemiek nosotros pues tenemos que amarlos, ¿no? En el sentido de que es una corredora que hace leyenda, que hace historia y que seguramente, ¿no?, nos está dejando un listón de rendimiento muy, muy alto para las que vienen por detrás y tienen que pelear por las grandes vueltas los próximos años. Así que nada, solo nos queda descansar en el día de mañana en el Giro Done y lo retomamos el sábado con más fuerza. Como decía ayer, será una buena noticia. En cualquier caso, Laura, gracias para Movistar, que está viendo muy complicado el Tour de Francia, aunque hoy tuvo ya Guerreiro bien emplazado. En fin, pelean por estar en las fugas, pero no es tan fácil desde la marcha de Enric Mas. ¿No queda más? Bueno, quedan muchas más cosas, pero habrá tiempo de irlas contando con calma y con tranquilidad. El Tour está al rojo vivo. Llevamos 6 jornadas, se ha incendiado hoy y el duelo Vingegaard-Pogačar será histórico el día de mañana, lo contaremos, como aquellas grandes batallas que hubo entre Bartali, Coppi, o Merckx y Ocaña, o Fignon, Hinault, Lemon, etc. Son 2 grandes llamados a deleitarnos en las todavía 2 semanas largas que nos quedan. Hasta mañana.